¿Cómo estás? Encantado, como siempre, de estar con vosotros y con todos los telespectadores. Bueno, nos encanta, ya sabes, que estés con nosotros y yo me siento súper orgullosa cuando salgo pues a cualquier lado a comprar y la gente te para y dice que ve el programa y ese jardinero de verdad es un orgullo. Sabes que Lo sabemos, agradecido por mi parte, tú que me conoces, de todas esas personas que están ahí día tras día. Hoy, Julia, vemos un día gris y ¿por qué no vamos a poner color en el hogar? Pues sí, las plantas, parece más que nos... con esas plantas o esos pequeños jardines en suspensión que podemos crear. Sobre todo, una característica para destacar es ese poco espacio que nos van a aportar en superficie esas plantas colgantes y que vamos a romper la monotonía con esas texturas, esos colores, esos volúmenes de espacios como más sosones. Con lo cual, plantas colgantes, sabes que siempre nos gusta traer alguna novedad, que hoy también la traemos, y vamos a explicar de esas plantas que algunas son un poco más exigentes que otras, pero que nos van a aportar distintos colores para el que no le guste el verde, el amarillo, el que Totalmente. no el Yo rosa. creo que en esto de las plantas, supongo que como en todo hay modas, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo en nuestra época, que tú y yo más o menos somos de una edad parecida, sí que se ponían muchas plantas colgantes. Yo recuerdo de ir a los patios de mis amigas y ver en las casas, ¿verdad? Todavía, mucha planta colgante, pero luego hubo una época como que cambió la moda de las plantas. Sigue, Ahora vuelve. Todavía sigue un poquillo y ha vuelto también. Aquí ha vuelto, porque, ¿verdad? También es atractivo ver ese espacio, ya te digo, sobre todo en espacios más reducidos, donde nos permiten tener ese pequeño jardincito en suspensión. Totalmente. Y disfrutar de esas plantas bonitas. Con Y la ese alegría y follaje. la vida que da una pared. Claro que sí. Por eso hoy queremos dar alegría a este día gris que Pues se ha sí, presentado, totalmente. colocando esa plantita de interiores. ¿Son plantas delicadas? De interior en nuestro hogar. Hay unas que más y otras que menos. Bueno. Ahora lo explicamos, si te parece. Vamos a empezar por el Philodendron Neon Lima. Mira, lo vamos a enseñar Qué para color que tan se vea bonito que bien. tiene, Mira, ¿eh? tenemos el Philodendron Neon Lima, es de hojas color amarillo lima, para romper preciosa. un poco la monotonía de los verdes, y si nos damos cuenta esa forma en la hoja acorazonada, lo cual Es también preciosa, es atractivo. hoy está La muy hoja- bonita, que tenemos la cerca el hoja- Día de los Enamorados, para Claro, que estén claro enamorados. que sí. Además, sabes que siempre nos gusta transmitir amor. Eso es. También Mandamos con ahí los- el mensaje. También con el Philodendron Neon Lima. Nos piden casi todos los filodendros, en este caso el Philodendron Neon Lima, espacios iluminados pero con luz indirecta, es decir, le gusta estar cerquita de una ventana pero con esa cortinita que tenemos para hacerle esa luz indirecta, para que brillen esos colores. Si no tenemos esa luz, las hojas son más pequeñas y hay que recordar que las coloraciones las perdemos. Nos vamos al Sidasun Rosa Pin. Mira, le tienes ahí el color rosita, mira, le tienes justo en tu esquinita. Esta aquí, sí, mira, sí. ahí. Qué bonita es. Sidasun Te la voy a enseñar aquí. Neon Pin. ¿Que no te gusta el color lima? Optamos por el color rosita de sus hojas. No me digas que no es atractivo. Muy esa elegante hoja y muy fina en forma esta de también, flecha, con esos colores. A mí la lima me encanta. Con esos colores claritos que nos aporta luminosidad al hogar y nos da ese toque con esas hojas distintas, rompiendo los verdes, los amarillos, etcétera. Igual, requiere de espacios con luz abundante, indirecta y riegos más regulares. Los riegos regulares siempre manteniendo esa humedad, pero siempre sin encharcamiento. De ahí nos vamos a ir al Philodendron Brasil. Le tenemos aquí, mira, uno de los más facilones o el más fácil. Este es mío, entonces. Es parecido al poto, tiene una franja en el centro de color amarillo que nos permite vivir en espacios... Es un voto colgante, entonces sería. Es este. Más César, o menos. está preguntando Podemos sobre decir el- que en plan de cuidados podemos decir cojo es para que como lo un vean poto. ustedes Claro que mejor? sí. Venga, voy a Cógelo cogerlo. para que se vea bien. Miren qué bonito es. Además, es una planta muy atractiva con ese follaje que nos mezcla los dos Le da colores una vuelteceja. y nos hace ese porte bonito con ese follaje denso para que luzca bien en suspensión en esos jardines, como nos gusta, esos pequeños jardines. Bueno, ¿y hasta en cuándo puede suspensión. llegar a tener de suspensión? Es importante, bastante, pero es importante también para hacer un porte más compacto y menos desordenado hay que podar a veces. Eso que es. también podemos utilizar esos pequeños trocitos que cortamos de tallo para reproducir el filodendro perfectamente. Mira, del Philodendron Brasil, Julia, nos vamos al Syngonium White, que es como el que tengo aquí y como el que tienes ahí. Es una planta semicolgante, porque tiende un poco también a hacer verticalidad y luego colgar, pero es una planta que nos mezcla dos colores que con la hoja en forma de flecha también es muy resistente y lo podemos ubicar como planta semicolgante. Igual requiere de espacios bien iluminados y sobre todo los riegos controlándolos de no excedernos con ese agua de riego. Poto plateado, el poto plateado. Sidasun pictus.
Tenemos como mini, ¿no? el poto plateado. Un potejo. Donde nos mezcla esas tonalidades en la hoja de color plata, que también le hace muy atractivo, muy fácil de cuidar. Hemos de decir que el crecimiento del poto plateado es algo más lento que el resto de potos, pero también es muy atractivo. Es muy para... bonito. A mí me gusta uno que crezca rápido. Combinar con tonos, pues mira, el Philodendron Brasil es uno de los tuyos, junto con el que vamos a citar ahora, que es el que tienes justo en la esquinita. Mira, tienes uno de color verde, con hoja en forma de flecha, que es el Philodendron Green Scander. El Philodendron Green Scander lo que hace Pero una cosa, ¿yo una planta colgante puedo no colgarla? Sí, claro. Es decir, y le cambio un poco su manera de crecer. Le cambias un poco. Sobre todo hay que recordar que tanto esta planta que nosotros utilizamos como colgante, si nosotros ponemos un poto que es colgante en un tutor, nos trepa. Lo mismo vamos a hacer con los filodendros. Si nosotros esos filodendros queremos darle verticalidad en vez de suspensión, lo que vamos a hacer es le vamos a poner un tutor de fibra de coco y le vamos a fijar esos tallitos para que vaya creciendo con esa verticalidad, con lo cual también nos permite utilizarlo de esa forma. Es uno de los más fáciles junto con el Brasil, puesto que no requiere o se adapta mejor a esas condiciones de baja luz y sobre todo de los riegos, etcétera. Con lo cual es una planta también muy apta, con esas hojas grandes verdes, para lucir en forma de corazón. Y la joya que tenemos, que sabes que como has hablado antes de las modas, está muy de moda las variegaciones, pues hoy queremos presentar ese helecho Boston Tiger, que es este de aquí. El hecho Boston Tiger, pero hay que ver la variegación muy importante de sus hojas. Mire. Tiene un patrón de una variegación que mezcla el verde con el verde lima, lo cual le hace más atractivo. ¿Sabes a qué me recuerda? Lucir. Me recuerda cuando yo estaba recorriendo por aquí, por nuestra tierra, pues en mi reportaje por el Parque Nacional de Cabañeros. Me recuerda. Es el Boston, es como uno que es muy común verle en verde, lo único que nosotros queremos darle esa pincelada con ese helecho Tiger en el cual nos presenta esas tonalidades mezclándonos esos verdes con el lima para hacer ese rinconcito también muy atractivo. Cuidados, igual que todo. ¿Qué tal en el baño? Nos preguntan. Muy bien, además los helechos funcionan muy bien porque hay que recordar que es la única planta que... colgarla en el baño es una buena idea. Te digo alguna planta Pero ¿y con toda la que se monta allí con el vaho y todo? Muy bien, porque requieren de altos grados de humedad, que también lo requieren los filodendros, pero el helecho vive súper bien donde tengamos esa humedad ambiental alta. Porque es una de las causas por las cuales... que se duchan que un día se van a pelar y todo. Pues es una de las causas por las cuales los helechos no nos prosperan y tenemos que recurrir a esos métodos como el platito con piedrecitas para colocarlo. Pero no pesa, ¿eh? Humedad. Sí pesa, sí. Pesa porque está en una maceta del 20 y está bien regadito, como hay que traer las plantas bien regaditas para que estén bien hidratadas. Y recordando que el helecho... Claro, es que luego todo el mundo queremos tener las plantas como Ángel, pero es que esto es como todo. Claro, yo también quiero tener los coches como los mecánicos. Y también es verdad. Cosas, claro. Muy bien contestado. Muy bien contestado. Cada uno en su... Eso, cada uno en lo suyo. En lo suyo, claro. Pero bueno, que siempre luego pueden ir al taller allá Flower Lover, ¿verdad? Claro, sí. Como hacemos todos. Y lo reparas. Recurrir a los profesionales. O sea, que tú también reparas. Claro que sí. O sea, que siempre hay soluciones. Siempre te puede buscar la solución a esa planta que, además, yo lo estoy viendo en el poto, que yo digo, se ha muerto. Pero ojo que revive. No, es duro, es duro. Cuando hablamos que una planta es dura, es dura. Ya que le he puesto todas las luces de Navidad, le he puesto al pobrecito cintas de todo. Pues ahí tienes la forma de cómo maltratándole incluso sale adelante. Bueno, tampoco no maltratándole, pero bueno, no dándole los cuidados adecuados, sale adelante porque es una planta resistente y dura, claro que sí. Bueno, Ángel, pues hay muchísimas llamadas que están ya esperando, ya saben que marcan el teléfono o mandan un WhatsApp, como por ejemplo ha hecho nuestra amiga Ana, que nos pregunta que cómo se cuida esta planta. Bueno, pues ahí le vamos a decir a Ana que tenemos un Anthurium, planta que nos va a requerir de alta luminosidad, siempre con luz indirecta, porque le gusta esa luz indirecta. Los riegos deben ser regulares, ni dejar de secar mucho el sustrato, ni excedernos con el agua de riego, puesto que si nos excedemos con el agua de riego, provocamos manchas por hongos internos vasculares. Y sobre todo, cuando vayamos a trasplantarlo, utilizar sustratos ligeros y no cometer errores de utilizar volúmenes demasiado grandes, puesto que ya hemos comentado que plantas de flor le cuesta luego florecer en volúmenes demasiado grandes y corremos riesgos de pudrición. Encarna nos llama desde Alcalá de Henares. Ella dice que... ¿Qué le pasa a Julia? Que pone muy altos los geranios. Se le pone muy alto los geranios. Para ahí está la labor de podar.
la labor de podar, como bien ¿Cómo decíamos, poda? en nuestras plantas colgantes también, si queremos mantener una forma más compacta, igual, cuando hablamos de una forma compacta hablamos en general, una planta colgante, un geranio, un arbusto, etcétera, tenemos que recurrir a la poda. Si no podamos, nos va a hacer unos crecimientos apicales o perdiendo esa forma compacta. Podamos los geranios cuando pase un poquito la ola de frío, cuando tengamos temperaturas más estables. Hay que recordar que el geranio como planta es sensible al frío. Si hacemos esos cortes de poda, corremos el riesgo de que nuestro geranio sufra más o se nos hiele por esas bajas temperaturas. Juan de Daimiel nos manda una foto. Vamos a ver qué nos pregunta Juan. Dice que ¿por qué no me echa más hojas esta planta? Pues mira, muchas veces tenemos... Es verdad que hay algunas plantas que se quedan así como cuchimitas. Muchas veces tenemos ficus en casa y no sé si será el caso, parece muchas veces la falta de luz hace que nuestra planta, o la falta de humedad hace que nuestra planta se defolie. Si nuestra planta se defolia, al final en plantas como por ejemplo ficus sí que nos lo manifiestan de una forma más fea que otras plantas porque hay separación entre hoja y hoja del tallo. Con lo cual ahí solo podemos hacer una cosa, abonar, ubicarle en un espacio con buena luz y sobre todo si podemos pinzar la parte de arriba de las dos ramas para que nuestro ficus emita hojas por las partes bajas. Si no hacemos eso, las hojas de abajo nunca las vamos a recuperar. Pues Mercedes nos llama desde Herencia, en Ciudad Real, y ella tiene una zamioculca y que se le están poniendo las hojas de su zamioculca amarillas. ¿He dicho bien el nombre? Zamioculca. 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 Culca. Hay que recordar que si hay Hemos una... dicho cuca de como el cuco. Hay que recordar bueno, no pasa nada. que si hay una... A nosotros nos gusta rebautizar Claro las que sí. plantas. Si Es hay como una- la pili y la pilistra. Si hay una planta resistente, fácil de cuidar y que nos requiera muy algunas poco tienen agua, nombre. es la zamioculca, una de ellas. Con lo cual, normalmente esas hojas amarillas nos lo manifiesta por un exceso de riego o por falta de nutrientes. Normalmente es la primera causa. Tenemos que controlar mucho la falta, o sea, no regar en exceso, puesto que la zamioculca nos permite riegos muy espaciados, dejando el sustrato 1 mes y medio, 2 meses sin regar perfectísimamente. María Ángeles nos llama desde Talavera de la Reina y nos manda esta foto de WhatsApp. ¡Uy, mira qué bonita! Quisiera saber cómo y cuándo trasplantar esta flor. Vale, pues ahí tenemos otro Anthurium. Qué precioso lo tiene. Muy bonito, con esas hojas también en Enhorabuena. forma de corazón, grandes hojas, que si podemos apreciar en la flor arriba, vemos que la flor es de color azul. Vemos también como la bráctea y la flor del centro también está pintada de color azul. Son tintes que le aplican a distintas plantas para tener ese color, pero ese color no es el color natural, es un color artificial, con lo cual ese Anthurium probablemente cuando florezca, florecerá con el color blanco. A la hora de trasplantarle vamos a aprovechar cuando no tenga flor y siempre recordar un volumen el doble del tamaño que tenemos con un sustrato siempre ligero y asegurándonos de hacer un buen drenaje. Eugenia nos llama de Puerto Lápice. ¿Ella qué tiene? Un poto en la ventana. Y dice que le entra bastante luz, pero aún así está chiquitico, que no termina de crecer. Lo mismo es un poto de estos pequeñicos. Vale, si es el poto común que vemos, Sí. muchas veces la falta de crecimiento de nuestra planta la vamos a enfocar, si no es en el caso de la falta de luz, que en este caso no es, lo vamos a enfocar más al plan de abonados. Hay que recordar que las plantas, cuando las trasplantamos en las macetas que las trasplantemos, con el sustrato que utilicemos, que da igual la marca, tenemos para las 3-4 semanas posteriores a ese trasplante. Cuando transcurre ese tiempo, nuestro sustrato se agota de nutrientes y debemos aportar nutrientes a ese sustrato de forma regular para que nuestra planta pueda brotar, emitir hojas, flores, fruto, etc. De Turlay que nos llega esta foto, que nos la manda Melody. Dice que cuánto dura la flor de la petunia. Pues mira, le vamos a decir a Melody que la petunia la utilizamos como anual porque sí que es verdad que nuestro clima se comporta cuando llega el invierno, se puede helar, está fea, etcétera. Pero si la protegemos, como en este caso que vemos, la podemos tener en flor al año siguiente. ¿Qué es interesante hacer? Empezar a abonarla y a despuntar un poquito esas puntitas, aunque tengamos flor, para no perder la estructura. Volvemos otra vez a la forma compacta y hacer una planta más bonita, en definitiva. Muy bien, pues enhorabuena por su planta. Pues nuestra amiga Paqui nos llama desde Albacete. Ella plantó un lilar el año pasado y resulta que se la agarró en principio, pero ahora está notando que está regulero.
Se le están cayendo las hojas. Si se le están cayendo las hojas, va a ver, el lilo hay que recordar que es una planta de hoja caduca. Un año plantado. Es una planta de hoja caduca, con lo cual nos va a perder todas las hojas. Muchas veces cometemos ese error Espera, que estamos del en hoja desconocimiento, caduca. no saber si el ciclo es normal. Es normal, lo único que todas las siringas, los lilos, van a empezar ahora a engordar esas yemitas porque sabes que florecen a principios de primavera. Que uno de los errores es podar los lilos ahora. Si podamos los lilos ahora o los podamos en invierno o en otoño, al final perdemos la floración del año siguiente, puesto que es una planta que debemos podar, nada más pasar la floración para que forme esos bonitos botones y esa flor perfumada que tanto nos gusta. Muy bien. Bueno, pues tenemos una foto de WhatsApp que nos envían desde Gálvez, María, y dice que al meter esta planta dentro de su casa por el frío, pues que se ha puesto mal. ¿Será por el cambio? No nos cabe ninguna duda que es por el cambio, El estrés. siempre el estrés que sometemos a esas plantas, a meterlas de interior No, a pero es que exterior. muchas veces la venta porque muchas con estos veces- fríos- Ahí está. Siempre recurrir a, No sabe uno qué a intentar hacer. hacer el hábitat que más o menos tenemos en el exterior. Por eso muchas veces recurrimos a, si tenemos un porchecito y podemos proteger con esas mantitas térmicas, quitando esos 4 o 5 graditos, pero sin mover la planta de sitio para evitar ese estrés, pues mucho mejor. Pues María nos llama desde Ciudad Real. Ella tiene un rosal. Mide el rosal 3 metros de altura. Y en la parte de abajo pues tiene así como muchos palejos. ¿Los corta? Todo lo que veamos en la poda del rosal también me gusta hacerla cuando ya saltemos a febrero, con esos rosales trepadores de gran tamaño. Todo lo que veamos, chupones, ramas secas, mal orientadas, todo eso lo podemos eliminar. Si nos esperamos a hacerlo en febrero, hacemos la poda correcta y hacemos todo lo que necesitemos eliminar del rosal y aparte de esos chupones o esas ramas mal orientadas. Pero ramas mal orientadas, chupones o ramas que nos estorban, siempre hay que eliminarlas. Más preguntas. Una foto que nos manda nuestra amiga Belén. Y Belén dice que tiene que hacer con los palos. Mira, también tiene palos secos. Belén. Pero vemos en el centro Es un como geranio ese. vemos como hay un brotecito ahí en el centro. Ah, es una hortensia, por lo visto. Vemos un brotecito ahí en el centro de una hortensia que la hemos podado en exceso, que realmente no pasa nada, pero sí que hay que esperar un poquito a que pasen los fríos. También la poda de la hortensia para A lo hacer mejor la una poda poda, antes de tiempo. Claro. ¿Pero tiene solución? Seguramente que brota porque la hortensia es muy dura, pero siempre hay que recurrir, para que no nos queme luego los brotecitos nuevos, recurrir a la época cuando el riesgo de heladas o el riesgo de frío haya pasado. Pero vamos a ver, yo es que para la poda, bueno, yo no podo nunca una planta, pero como la estoy viendo tan pela, Va a brotar. pero la poda está Queremos bien que nos hecha. mande una O sea, foto que para te, que te decírnoslo, quiero pero va a decir que brotar. la poda está bien hecha. Lo que pasa es que a lo mejor simplemente se ha adelantado. Nos hemos bajado mucho, si vemos no hay una simetría, vemos como trocitos de tallo más cortitos y otros más largos. Habría que haber hecho una simetría, ir buscando ahí cuántas flores más o menos queremos que nos dé nuestra hortensia, dependiendo de esos tallos que dejemos o eliminemos. Pues Agrario de Toledo tiene el poto con las hojas marrones, como si estuvieran quemadas, dice. Pues ahí las hojas marrones tenemos que muchas veces tenemos que valorar si abonamos en exceso, también quemamos nuestras plantas. Hay muchos casos en los cuales Flower Lover aparecen clientas con hemos aportado más abono de la cuenta y hemos quemado nuestras hojas. Tenemos que valorar eso. Y si esas manchas nos puede mandar una fotito para valorar. Eso, nos mandas la Claro, para foto valorar y la semana que viene... que no pues sí, sean- no nos va a dar tiempo ya ahora, pero la semana que viene... sobre todo para descartar que no sean enfermedades fúngicas, que es lo que más Que nos tenemos. mande la foto de las hojas y así vemos nosotros, lo Descartamos ves, si Agrario. es alguna enfermedad Bueno, o yo no algo- veo nada. o algún problema. Lo vea, que mándanos la foto. Bueno, por el campo de Cristana, María José dice que cuándo tiene que podar este olivo y cómo. Vale, pues el olivo sí que podemos hacer ahora la poda. Si nos damos cuenta, en el olivo hay, si lo queremos formar, al final nos lo pide la misma planta porque vemos tallos como muy desordenados. Es decir, nos bajamos ahí todas las puntitas que vemos en todos los laterales, en la parte de arriba, para que luego nuestro olivo nos brote y veamos ahí una forma más compacta, con más follaje, en definitiva, más bonito. Pues muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Gracias a Han quedado vosotros. unas cuantas llamadas sin contestar, ya las dejamos para la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De verdad por estar con nosotros. Ya saben, cualquier duda que tengan, en Flower Lover. Un beso, Un beso. Angélico.